si esta es una falta nuestra, nos olvidamos de avisarles a ustedes que ha habido un cambio de horario. Aquí en Estados Unidos y Canadá tenemos el cambio de horario. Tenemos la hora de verano y tenemos la hora de invierno. Se llama el ahorrar la luz o el tiempo, electricidad también. Por lo tanto, justo esta semana se cambió el horario y nuestros relojes se adelantan una hora. Eso significa que lo que era para nosotros era las 7 de la noche, ahora sería las 8 de la noche. Entonces, yo estoy empezando a las 7 de nuestro horario, que es realmente las 6 en el horario anterior. Por favor, mil disculpas, espero que no vuelva a pasar hasta el próximo año en que cambiamos nuevamente la hora, ¿no? Hasta el otoño. Esta noche tengo un deseo muy grande de hablar acerca de, para ponernos todos juntos, y va a haber preguntas y respuestas, y tengan la libertad de hacer comentarios o preguntas. Pero quiero hablarles de algo. Recibí un artículo muy interesante esta semana acerca de Pablo y el paradigma cristiano. Fue muy interesante porque es escrito por un señor que es gentil, pero que se ha interesado mucho en el judaísmo, y se ha interesado mucho en en las ideas de pensar fuera de lo común, pensar fuera de la cajita que yo le llamo, ¿no? O sea, cambio de paradigma. ¿Cómo llama el autor? Ramsen, ¿ok? El nombre de él es Ramsen, y les voy a dar el artículo después. Está en inglés, por eso es que no se los he mandado, pero se los voy a dar después. Pero el punto, hace muchos puntos buenos que que muchos de ellos ya los he hablado y los he desarrollado. Pero algo que fue muy interesante, viniendo de una persona que ha sido, que es gentil, que no es judío, y que viene del cristianismo, y comienza a ver ciertas cosas que no se comparan. Entonces, el tema de él es el malentendimiento que se hace al apóstol Pablo, y cómo se le lee hoy en día, cómo se le entiende. Dentro de la óptica cristiana. Dentro de la óptica cristiana. Vamos a ver eso. Dentro de la óptica mundial. Vamos a olvidarnos. ¿Y a qué se debe esto? Queramos o no, el Nuevo Testamento y todos esos escritos son cristianizados. ¿Qué significa con esto? Que todos los términos, todos los palabras, aunque vengan del Antiguo Testamento, como dicen los cristianos, que vengan del Tenaj o de la Torá, han sido cambiados a un lenguaje, a un pensamiento gentil, en este caso cristiano. O sea, todas las definiciones están basadas en el pensamiento gentil, en la teología cristiana. Por ejemplo, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de diferentes tipos de temas que ahora tienen un alcance teológico, tienen una definición teológica. Y la definición teológica ha sido dada por los cristianos. En su afán de disminuir la influencia hebraica, han trasladado muchos de los nombres o ideas dentro del pensamiento gentil cristiano. Dicen que para muestra basta un botón. Les voy a dar la muestra
y espero que ustedes se puedan dar cuenta. Cuando ustedes leen al apóstol Pablo, ya de por sí, el término apóstol es totalmente cristiano. ¿Ok? Se puede decir el shaliach, el enviado, que sería el mejor término. ¿Ok? O otro término que podría usarse también, el talmid, de talmidim, que significa el discípulo, ¿no? Que realmente el apóstol significa el discípulo, pero ha sido manipulado. Entonces, el término apostolo, que es el del griego, ¿no? Ha cambiado totalmente el significado y ahora el término apóstol tiene un significado totalmente teológico. Sabio y santo. Santo, exacto. El mejor término que podemos examinar es el término que nosotros le llamamos iglesia. ¿Ok? ¿Y por qué vamos a poner estos dos términos? Hay dos términos muy interesantes que hoy en día se utilizan mucho. Cuando yo les digo a ustedes, voy a la iglesia, ¿qué es lo primero que yo pienso? Edificio. Voy a un edificio donde hay una religión especializada, ¿no? Voy a un edificio, voy a la iglesia. No necesariamente significa que me voy a reunir con otra gente. No, puedo ir a adorar, a pedirle a Dios o a hacer cosas. Puede estar vacía. Por otro lado, ¿qué significa si yo digo voy a la sinagoga? El mismo caso. El mismo caso. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el término iglesia y sinagoga? Que la sinagoga es un grupo de personas, y no importa dónde. La sinagoga, ¿qué significa? Si yo les dijera a ustedes, voy a la sinagoga, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Voy a encontrarme con la comunidad. ¿Están pensando? No, piensen correctamente. Voy a la sinagoga, ¿qué significa? Entre los cristianos. De los cristianos. Ya no, perdonen, ustedes ya se olvidaron que de dónde viene. Pero piensen como antes. Bueno. ¿Qué significa voy a la sinagoga? Voy a ir a visitar un lugar. A la iglesia. Blanquita, usted está hablando el lenguaje correcto. Eso es lo que la gente entiende. Sí, señor. Eso es lo que ustedes ya están muy avanzados ya. Pero la verdadera, cuando digo voy a la iglesia, soy cristiano. Cuando digo cuando voy a la sinagoga, soy judío. Sí, señor. Y ninguno de los dos tiene que ver con cristiano o con judío. Pero ya se ha hecho un patrón, ya esto se ha formulado una definición y ha quedado allí incrustado. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, y ustedes leen, por ejemplo, que Pablo dice que fue a la iglesia, ¿ok? En cualquiera de sus cartas, le estoy hablando a la iglesia. Y si ustedes solamente cambiaran el término iglesia y ponen, no, también sigues ahí, cámbiale el término, voy a la reunión o voy a la asamblea. Y no dice qué religión es. No dice qué religión es. Y cuando uno dice, voy a la sinagoga, ¿qué significa la sinagoga? Voy a la congregación. Muy bien. No, ahora sí. Voy a la congregación, voy a congregarme. Que nada tiene que ver con judío o con gentío. Porque es una palabra. Hacemos el paralelo. Exacto. Pero hoy en día ya tenemos definiciones de palabras. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hoy día digo Cristo, ¿qué es el entendimiento de la mayoría de gente cuando digo Cristo?
¿Es el Mesías? El Dios cristiano. Nada tiene que ver con el Mesías. A tal punto que usted pregunte a la mayoría de cristianos, le digan, ¿Cristo es el Mesías? No. Y me dice, no, Cristo es Jesús. Cristo es el Los santos Mesías de los griegos. Porque ellos se leyeron ese título. Mucha gente cree que Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. Ajá. ¿No? Jesucristo. Sí. Cristo es un ¿O no? título. Por ejemplo, tú, Carlos, tú eres ingeniero. ¿Ok? Entonces yo digo, Carlos el ingeniero o Carlos ingeniero. ¿Qué? Ah, tu apellido es ingeniero. ¿No? Ah, sí. No, mi apellido es Castro. No, pero tú eres ingeniero, ¿no es cierto? Tú eres Carlos ingeniero. Carlos el ingeniero. El ingeniero. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema que nosotros enfrentamos hoy en día, especialmente cuando leemos las Escrituras. Ya de por sí hay una, como se puede, si puedo usar el término prejuicio de ciertos términos, porque ya tienen definición teológica. Por ejemplo, Perdón, sí. dígame, cuando Dios Todopoderoso dijo que mandaba a Mesías, cuando iban a hacer, él dijo cuál iba a ser su nombre. Perdone, repítame de nuevo. Cuando en el Antiguo Testamento anuncian cuando venía el Mesías. Cuando el Mesías nació, él dijo el nombre que se le iba a dar al niño. Emanuel. ¿Cuál es el nombre que se le iba a dar? O sea, usted me está hablando de las profecías de que porque está diciendo Cristo. Entonces, ¿cuál es su nombre? Jesús, Jesucristo, eso ya viene de la tradición de los griegos. Cristo. Yeah. El nombre del Mesías, Yeshua, cuando él nació, su nombre que le dieron fue o Yehoshua o Yeshua, que es el cortito, ¿no? Y su nombre correcto en ese tiempo debería de ser Yehoshua o Yeshua ben Yosef. ¿Ok? El apellido. Hijo de José. Hijo de José, ese es el apellido. Entonces, ese sería su nombre. Ahora, hay profecías que se dan. Y estas profecías que se dan se han interpretado en el nombre de Yeshua. Entonces, ya Yeshua ha venido aquí al mundo, entonces se lee hacia atrás y dicen, estas profecías hablaban de Yeshua. Una de las cosas que estamos hablando es acerca de es acerca de la idea de que tenemos ya de por sí un vocabulario definido. O sea, el mundo cristiano ha definido ciertos términos. Por lo tanto, ya no hay cambio. O sea, cuando uno habla, aunque uno lea las Escrituras, ¿no? Uno ya tiene en su cabeza definiciones. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que significa iglesia? Iglesia significa el edificio donde los cristianos se reúnen. ¿Qué significa sinagoga? El lugar donde los judíos se reúnen. Pero ¿cuál es el verdadero significado de iglesia? ¿Y cuál es el verdadero significado de sinagoga? Eclesía viene del hebreo kehilat, ¿no? Y sinagogen viene del hebreo edat o edut, ¿ok? Que significa congregación y asamblea. Entonces, cuando uno tiene
ya definiciones en su cabeza, ¿no? Entonces uno se queda en el problema de que es difícil cambiar ahora su manera de pensar. Por ejemplo, estábamos hablando del término apóstol, ¿no? Hablamos del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, cuando uno entiende acerca del apóstol Pablo, ¿qué es lo que uno inmediatamente se imagina? Dependiendo a qué religión de los cristianos pertenezco, o es un santo, es un enviado especial, es un profeta, es un maestro, el discípulo de Cristo, como dicen, ¿no? ¿Y qué significa la palabra apóstol? ¿De dónde viene? ¿No? Y viene de la palabra shaliach, que significa el enviado, o también podría interpretarse como de la palabra talmid o talmidim, que significa discípulo. ¿Se dan cuenta? Pero ya no significa eso nunca más. Ahora, apóstol significa un término jerárquico dentro de la religión cristiana. Últimamente, es muy común, sobre todo en las iglesias cristianas, no católicas, de que los líderes se autodenominen apóstoles, ¿no? Profetas, apóstoles, ahora serán el título que ellos quieren. Entonces, porque ellos se quieren dar el título que para ellos significa que es un título jerárquico y eclesiástico. Y la palabra apóstolo no tiene ningún término de eclesiástico ni jerárquico, sino lo único que significa es un enviado especial. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es como se ha desarrollado con el tiempo. Tenemos 2000 años de ese lenguaje que ha sido imbuido en nosotros. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos de las Escrituras, el problema es que ya las palabras tienen su propio significado, que están totalmente incoherentes con el significado que nos da la palabra del Eterno, la Torá o el Tenaj. Han cambiado su significado. Porque cuando hacen la traducción, ya le ponen el término de acuerdo a la religión, la teología. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es cristianizar, teologizando términos bíblicos, palabras. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Miren, por ejemplo, la palabra iglesia, que viene de la palabra quejilá, que significa congregación y asamblea, puede decir, no, uno ahora ya no es un término abierto, sino es un término cerrado, concreto, descrito en piedra, si se puede decir, porque ahora iglesia solamente tiene un significado, donde el edificio donde se reúnen los cristianos, ¿no? La iglesia de Cristo. O podemos también, puede ser también la idea de una organización, que la palabra en sí no es eso, no tiene nada que ver con lo que significa, es una asamblea de personas. Por eso cuando ustedes lean, por ejemplo, en a Pablo, voy a darles un ejemplo, lo que vamos a ver solamente vamos a leer un libro de ¿dónde está mi amigo Pablo? A ver. Perdón. Sí. A raíz de Pablo tiene que ver también con el cambio de nombre, porque Pablo y Saúl pues uno lo conoce como Pablo, pero tira Saúl, nadie lo conoce con ese nombre. Tienes razón. Porque es el cristianismo que Y impuso el los nombre de nombres Pablo. deberían respetarse en todos los idiomas y dejarlo como tal. Pero no nos hemos respetado, no lo hemos hecho. Todo ha sido helenizado y ha sido cambiado a la mentalidad griega.
que es la mentalidad occidental. Y queramos o no, esos términos han sido sellados en nuestro propio conocimiento. Si ustedes vienen del bagaje cristiano, todo su entendimiento y términos, toda su terminología y entendimiento es basado en el bagaje cristiano. Mientras que si uno viene del ambiente judío, todos sus pensamientos y ideas vienen de la idea judía. Entonces, ahí es donde hay el conflicto de términos. Por ejemplo, en esto se llama también el problema de semántica. ¿Cuál es el problema de semántica? El problema de semántica es de que podemos usar la misma palabra, pero para cada uno de nosotros tiene diferente definición. Entonces, generalmente, cuando yo leo a alguien la palabra, su interpretación natural es a pensar en una forma como mi religión lo dice. Por ejemplo, voy a poner el caso, ¿ok? Estoy acá leyendo en Vayagel. Este es el parashá de esta semana que se viene. ¿Qué dice Pablo? No, aquí estoy hablando estoy hablando de la Torá, o sea, lo que los cristianos le llaman el Antiguo Testamento, el Pentateuco, lo que nosotros le decimos el Humash, los 5 libros. Y estamos en el Shemo HaSefer, que significa el libro de Éxodos. ¿Ok? Y dice, y Moisés hizo juntar a toda la congregación. ¿Ok? Lo voy a poner en el griego, diría, y Moisés hizo juntar a toda la sinagoga. Se pueden dar cuenta cómo cambia completamente. Ya de por sí, esta idea, solamente una palabra. En la Septuaginta se traduce como sinagoga. Pero lo que dice aquí es congregación. Mira, Vayegel, que viene de la palabra Cajal, que es la palabra Kehilá, significa asamblea, ¿no es cierto? Y acá dice, y Moisés hizo juntar. O sea, reunirse. Eso es lo que significa iglesia. Pero hoy día no lo leemos así. Entonces, ahora vayan al libro de Romanos. Vamos a ver si puedo yo ir aquí al libro de Romanos. Solamente por experimentar. Este es un experimento, ¿ok? Pablo, siervo de Jesucristo. Miren, ya en ese momento, eso para que ustedes se den cuenta, ya, ¿cómo se dice bias? ¿Cómo se dice en castellano bias? El prejuicio. Okay. Ya el prejuicio está primero, que ¿dónde se conoce Jesucristo? ¿De dónde viene Jesucristo? Jesucristo significa, como se acuerdan el ejemplo que acababa de dar, Carlos el ingeniero. Su verdadero nombre de Carlos es Carlos Castro, pero Carlos es ingeniero. Entonces yo puedo decir Carlos el ingeniero. Pero ¿qué pasa si yo pongo Carlos ingeniero? La gente va a creer que su apellido es ingeniero. No que él tiene la profesión de ingeniero, sino que es ingeniero. ¿Qué pasa aquí cuando yo pongo Pablo, siervo de Jesucristo?
Jesús el Cristo. debería ser Jesús el Mesías. ¿Por qué no Cristo? Voy a añadir una cosa más, ¿ok? Primeramente, aquí está el problema, lo mismo que hablé acerca de Cajal y edad, ¿ok? Reunirse y congregación, edad, ¿no? Ambos, ponerlos juntos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Es muy importante que me entiendan este punto. ¿Ok? Cuando yo convierto los términos de un lenguaje a otro y continúo ya en el otro lenguaje y lo convierto a un tercer lenguaje y en lugar de traducir el significado, lo que hago es hago una transliteración del término. Ya lo hago como normativa, lo pongo ya en algo fuerte, ya concreto para toda la vida. Por ejemplo, en hebreo la palabra es Mashiach. ¿Ok? En griego es Christos. Y en castellano es ungido. Ok. Yo podría ya decir aquí, Pablo, siervo de Jesús el ungido. Muy correcto. O podría ser Pablo, siervo de Jesús el Mesías. ¿Por qué el Mesías? Porque esa es una transliteración directa del original. Original. El griego es solamente una transliteración, es una traducción del original. Entonces, el griego está completamente correcto. Cuando uno traduce Mashiach a Cristo, es correcto en el griego. Pero yo, ¿por qué voy a traducir del griego al español y continúo con el griego? ¿Se dan cuenta? Si yo hubiera sido fidedigno a esta traducción, el ungido. Pero el griego sigue. Pero el griego. El español. Se impugna. Okay. Vamos ahora a la palabra iglesia, que en el griego es eclesia, es un término eclesia, y en el hebreo es cajal, o Kehilat, como tenemos el nombre de nuestra congregación, Kehilat, la asamblea, Kehilat. ¿Por qué? Si traducen Kehilat como la asamblea y se pone Kehilat, eclesia en el griego, ¿por qué tenemos que transliterar? Porque en castellano tenemos el término asamblea. ¿Qué ha pasado? Como le digo, términos que se han hecho eternos, se puede decir. Y eso ha confundido a las personas en su forma de interpretar. Por ejemplo, es algo muy interesante. Ahora voy a ir un paso más, porque quiero que ustedes me entiendan. Un paso más. El término Señor es muy interesante. En la Biblia hispana tenemos esto de que nosotros le llamamos, mira aquí, 34, 35. Ok. Miren, en ciertas Biblias hispanas
tenemos, Vayahem Moshe es Kol Adat, Benei Israel. Vayomer Elohim, Ele, ¿ok? Y acá en la Vayomer Elohim, Ele, Hadevarim, Asher Siva, Adonai, Le Asat Otam. La palabra, le mandó los mandamientos a Adonai, ¿ok? Es el tetragramatón. Si ustedes leen en sus Biblias, o lo traducen como Jehová, el tetragramatón, o lo traducen como Señor. En las Biblias modernas se hace más la traducción como Señor. Oh, se fue tu hermana. Estuvo aquí, ya no está. Sí. Quizás, ¿qué pasó? Pregúntale. Porque estaba con la niña. Sí, estaba con la niña de repente. Ok, perdón. Entonces, aquí es muy importante que ustedes vean este concepto, ¿ok? Cómo la transliteración a veces nos da mal entendimiento. Ok. ¿Qué pasa cuando uno traduce el tetragramatón como Señor? ¿Qué Señor? Ajá, ¿a qué Señor se refiere? Ya me estás dando no. Ahora, si yo voy al Nuevo Testamento, a los escritos mesiánicos, y veo que el Señor dijo, ¿quién es? ¿Jesucristo? ¿Es Dios? ¿Quién es? Voy a darles un ejemplo, ¿ok? Muy interesante. A mí me gusta, dice que como muestra basta solo un botón. Es un dicho peruano. Dicho peruano, ¿no? Ahora voy a ir al Evangelio de Juan. Todo el mundo le gusta el 3:16. A quien no le gusta Juan 3:16 no sabe la Biblia. Pecador. No ha sido salvo. ¿Ok? Está muriendo en sus pecados. Ok. Fíjese esto. Fíjese. Primero se lo voy a leer del comienzo, ¿ok? Para que vean todo el capítulo. ¿Lo va a leer usted? Sí. Y había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Ya de sí el término príncipe no es correcto. Se puede decir principal, importante, pero no príncipe, ¿ok? ¿Cómo se empieza? ¿Ah? ¿El versículo cómo empieza? Y había un hombre. Un hombre dentro de los fariseos. Fariseos es un término judío, Y pero sí. Luego dice, es un judío. Sí, exacto. Ya hay en lío también. ¿Ok? Príncipe entre los judíos. ¿Ok? Y Juan es para mí no es fehaciente. Juan es un libro teológico, ¿ok? Teológico. Ya ha sido adulterado y manoseado, pero dejemos así. Y vino Jesús de noche y díjole, Rabí, miren, aquí está utilizando términos hebreos. Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Mira, has venido de Dios por maestro. O sea que acá hay una el problema es que Rabí significa maestro. Y que le diga que sea maestro es una contradicción. Ya para que vean ustedes, aquí es una redundancia. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere de Dios, si no estuviere Dios contigo, ¿no? Con él. Ok, sigamos. Con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Primeramente, si uno entiende el judaísmo del tiempo de Jesús, ¿qué significa Malhutó Ha Elohim? O sea, el reino de Dios. Es un eufemismo que significa Dios. Regresa a los caminos de Dios.
en lugar de mencionar el tetragramatón, en lugar de decir el tetragramatón, ¿qué significa? En lugar de decir Adonai, ¿qué usa? En lugar de decir Dios, ¿qué significa? Que no ha que no ha visto a Dios, ¿ok? Respondió Jesús y le dice, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, no puede estar en la presencia de Dios. El que no ha nacido otra vez. Ya, ok. ¿Qué quiere decir eso? Okay. El que no naciera otra vez. Lo que significa, la palabra nacer en el sentido hebraico significa como cambiar o crearse nuevamente o hacer una nueva persona. Pues el techubá. Teshuvá. O sea, cambiar. ¿Ok? Entonces, dice el Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Yo literal. Y respondió Jesús, mira, de cierto te digo, de cierto te digo, lo único es un modismo hebreo, que él dice, amén, amén. ¿Ok? Es verdad, es verdad. Eso es lo que está diciendo. Okay. De cierto te digo, ¿ok? El que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, nuevamente. Que no naciera de agua y del Espíritu. Oh. ¿Qué significa esto? Acuérdense, estoy diciendo que el Evangelio de Juan es un evangelio teologizado, ¿ok? Con términos que están mucho alegorismos, pero que se tienen que entender en el término judaico, no en el término hebreo, ¿ok? ¿Qué significa de agua y de espíritu? Tenemos que entenderlo dentro del sistema hebraico, no del sistema cristiano. Lo que está hablando es acerca de Tahor, que significa limpieza. Tahor. Que cuando alguien estaba con sucio de pecado, había una alegoría de que uno se tenía que, por ejemplo, el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, tenía que lavarse las manos, los pies, que era una, no es que con eso se le perdonaban los pecados, sino que era una forma gráfica de enseñarle a la gente de que se estaba limpiando de cualquier inmundicia, también impureza, Tahor, ¿ok? Y después le dice, ¿ok? Que no naciere de agua y del Espíritu. La tercera persona de la Trinidad, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del pensamiento teológico que ya tenemos, que nos hemos cristianizado. El cristianismo pone definiciones en tu cabeza. El Espíritu es una entidad separada al Eterno. ¿Y qué significa el Espíritu? El Espíritu significa que es Dios quien está. No se dieron cuenta de eso. Sergio, discúlpame, les mandé un email a todos ustedes. Les pedí disculpas, hemos adelantado 1 hora. Sí, ya me di cuenta. Así que discúlpeme, pero no te preocupes que te va a llegar la grabación completa. No, ¿Okay? Porque no me acordé de eso. No se preocupe. Todos ustedes van a tener la grabación del comienzo
y se los voy a enviar después. ¿Está bien? Estamos hablando de los paradigmas y de los cambios teológicos que se han hecho. Bueno, seguimos en el capítulo. Espíritu. Pero, ¿qué significa el Ruach? Es muy importante. ¿Cuál es el significado del Ruach en este caso? ¿No? En este sentido, y del espíritu. Y aquí, interesante, ponen el espíritu, lo ponen en mayúscula. ¿Ok? Espíritu, Ruach, es un término general. La acción de Dios, ¿no? Espíritu significa, no solamente, el espíritu no solamente es de Dios. Pues no es una persona. Todos nosotros tenemos espíritu. Ajá. ¿No? La idea que es el espíritu es el Ruach, es el ser viviente que está en nosotros, lo que nos mueve, ¿no? Pero aquí no está hablando específicamente de Dios. No. Sí, lo que está hablando es de que nosotros, nuestro ser, tiene que cambiar. Por eso es nacer de nuevo. ¿Okay? Pero recuerden, lo que le estoy tratando de ver a ustedes es cómo nuestra mente ha sido transformada por el vocabulario y la doctrina cristiana. Desde usted lo tradujera realmente de una manera sería que él estaba diciendo nacer, más bien no es nacer, ¿no? Si no has cambiado, ¿ok? Y si no has cambiado, porque no te has sacado la parte mala y porque tu vida interior no se ha dado cuenta de lo que has hecho. No puedes tener, no hay relación. No puedes tener relación con el Eterno. Es la misma idea, aquí, es la misma idea de Teshuvah. Es la misma idea cuando tú vas a Vayikra HaSefer, al libro de Levíticos, y cuando dice que vas a presentar una ofrenda por Ukorban Hatá, una ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Es, cuando vas a entregar el animal, tienes que examinarte a ti mismo. Porque si no te examinas a ti mismo, de nada vale la ofrenda. ¿Te das cuenta? Es todo lo que se está diciendo. Lo que pasa que aquí está ya en una forma más teológica, más mística. ¿Ok? Pero todavía tenemos que seguir viéndolo en términos hebreos, no en términos cristianos o helénicos. El siguiente. Dice, ok. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nuevamente, ¿qué significa entrar en el reino de los cielos? Como le dije, Malhutoja Elohim. ¿Qué significa? Es en la presencia de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios se dan cuenta que pierde cuando uno lo interpreta de una forma correcta. Ya no hay esa dualidad como se implica cuando uno lo lee supuestamente de esta forma. Y después dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí hay dos términos totalmente griegos, helénicos, ¿ok? Que tiene que verse dentro del punto hebraico. El punto hebraico lo que dice, lo que es nacido del Yexerra, ¿ok? Es del Yexerra. Y todo lo que es del Yexer Tov, es del Yexer Tov. En otras palabras, todo lo que es nacido de lo malo es malo, y lo que es nacido de lo bueno es bueno, es de Dios. Solamente el problema es que le damos el término teológico. Y después dice, miren, ¿no? Lo que es nacido de la carne, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. O sea, no te sorprendas que te estoy diciendo que tienes que cambiar.
tiene que haber transformación. Ok. El viento, ok. Acá, ¿qué es interesante? El viento, de donde quiere, sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Vaya, así es todo aquel que es nacido de él. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Por qué aquí ya no le pone el ruaj, el espíritu, y pone ya el viento? ¿Se dan cuenta cómo comienzan a manipular? Porque ya está haciendo la traducción que se está haciendo aquí del griego, que viene del hebreo, se viene al griego, ya se está haciendo una traducción teológica, que se llama una traducción interpretativa. Ya no es una traducción lógica, sino es una traducción interpretativa. Ahí está el que te traduce aquí, te está interpretando para que tú lo entiendas de esa manera. O sea, que te está dirigiendo. ¿Ok? Ok. Después dice, o es necesario nacer, no. El viento no sabe, así que todo aquel que es nacido de él. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y díjole, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Los términos de todo Okay. los debería conocer. Entonces, ¿acaso él estaba hablando en un, Jesús le estaba hablando a Nicodemo en hebreo y qué? Y Nicodemo lo entendía en griego. Se pueden dar cuenta el gran problema que se tiene aquí. Entonces dice, para que todo aquel, entonces dijo, ok, el hombre del cielo, y nadie, no creéis, y nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, ok, y el hijo del hombre está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente. Todo esto es una editorialización por si acaso, ok. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, aquí es donde está la gran distorsión que yo le llamo. Crea en Jesús porque tú Okay. sí. Miren, dice, para que todo aquel que en él creyere, creyere en quién. Vayan ustedes al libro de Números, Bemidbar, donde se levanta la serpiente. ¿Y qué es lo que Moisés le dice? Cuando miren a la serpiente, serán sanados. ¿Quién los sana? La serpiente. ¿La serpiente? Dios. Aquí la interpretación que es la serpiente, la que sana, la que te salva. ¿Ok? La gente no se da cuenta hasta que creyera en quién. Todo aquel que creyera en él. Que Jesús, ¿de quién está hablando? Del Creador. Entonces, pero dice, no, está hablando de sí mismo. Hubiera dicho que crea en mí. El cristianismo dice que habla de sí mismo. Sí, De él. exactamente. Si Jesús hubiera querido decir que era creer en él, hubiera dicho, todos los que crean en mí serán salvos. Entonces, creyera en quién, en el Creador. Ahora, en este pequeño versículo, usted se va a dar cuenta la gran mentira que se ha vendido con el Nuevo Testamento, porque se han cambiado interpretaciones y se han hecho cosas para que la gente crea de esa forma. Y hoy en día, después de 2000 años repitiendo la misma mentira, Se volvió verdad. llega un momento que se vuelve verdad. Y ahora más bien las personas tienen problemas de cambiar, porque están en el cerebro, les han incrustado brainwash, le han lavado el cerebro. Entonces, ellos creen en una religión, pero no creen en el Creador. Tal es así que su religión es tan fuerte que están listos para negar a Dios mismo. Porque más importante es su verdad que la verdad de Dios.
colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, ahora es el tiempo, ya son las 8 de la noche, así que ahora tenemos el tiempo. Saludos a todos ustedes, a los cibernéticos, perdónenme, fue mi error. Les pido mil disculpas a todos ustedes de que no les avisé con tiempo el cambio de horario. Así que ahora es tiempo que ustedes se pongan al tanto con nosotros y queremos saber cómo están. ¿Dónde está? Se nos fue no, el que se me fue es Lorenzo. No pudo entrar, ¿no? No Él puede. estuvo un ratito. ¿Estuvo? Sí. Espero que pueda entrar. Ya regresó. Heidi está aquí con nosotros, qué bueno. Me preocupaste, te desapareciste, pero ya regresaste, qué bueno. ¿La bebé está bien? Qué bueno. Ay, qué linda que está. Está aquí, debe estar Carla o su mamá, que está presentes, y Aldo. Sí, buenas tardes. Qué gusto verla, qué gusto escucharla. ¿No la veo? Igualmente. A la vez, ¿qué pasa? No, muchos de ellos son muy tímidos, no se quieren mostrar. Y Aldo, espero que Ruth esté allí también. No se han puesto el material. Ya, No fueron a la mesa. ya está Janet también. Y Sergio. Sergio, ¿tienes algo que preguntar, añadir, decirnos? Ahí está Ruth, qué linda, ¿ves? Qué gusto verte, Ruth. Ya te estaba extrañando. Qué linda. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Ok, Sergio, ¿tienes algo que añadir, decir, pedir? Sí, ya. Lo último que escuché, te estaba hablando de Yohanan 3. Uh-huh. Esa parte de Yohanan 3, para mí, porque siempre he tratado de ver en esto, en dónde se basó Yeshua para decir sobre el nuevo nacimiento. La otra vez les dije que era en Levítico, capítulo 14, donde habla acerca de la lepra, cuando se limpia la lepra, o el doctor limpiado. Y donde precisamente, como usted me decía, que ahí era donde se nace de nuevo. Uh-huh. Mi pregunta ahorita es, para mí esa también es la circuncisión espiritual o la que hace el Eterno, en cuanto a que al nacer de nuevo, a los 8 días es ungido con el aceite, que significa la ruach, igual como si fuera en la circuncisión de la carne, cuando un niño nace al 8º día es circuncidado. Lo mismo acá, cuando nace es del agua, y es presentado ante el sacerdote al 8º día, también es ungido con aceite, lóbulo, en el lóbulo de la oreja derecha, en el índice derecho y en el pulgar derecho del pie. Es una buena tipología que se puede hacer, pero uno de los términos básicos y simples que tenemos que entender en este caso es el hecho de que el término carne y espíritu son términos teológicos que dentro del judaísmo se interpretan como el Yetzer Ra y el Yetzer Tov, la mala inclinación y la buena inclinación. Entonces, muchas veces tratamos de hacer paralelismos o comparaciones con la Torá. Y lo que el Mesías está hablando a Nicodemo, perdón, es de que le está diciendo que tiene que haber un cambio. Lo que tú dices acerca del nacimiento nuevo, todo eso está comprendido, pero que tiene que haber un cambio, y el cambio tiene que ser en la persona.
¿Ok? La persona es la idea de Teshuvá, que es muy importante, ¿no? También se puede comparar con Ezequiel, Yehiel Hanabí, el profeta Ezequiel, capítulo 36, ¿no? 24 al 28. Yo no les cambiaré, les pondré un espíritu nuevo, los lavaré con agua, les pondré agua y todas esas cosas. Que significa transformación, cambio. Significa ir del tajor, del tamei al tajor, o sea, cambiarlo de una forma impura a una forma pura. Parecido a la idea del Zarat, que tú estás hablando de Vayikra, de Levítico, del leproso, ¿no? El cambio. Todas esas ideas se unen porque es lo que le está diciendo. ¿Cómo tú, Nicodemos, siendo maestro, no entiendes las cosas tan simples? Porque ellos han crecido con eso. No le está hablando a un griego, ni está usando el griego para hablar, está hablando de términos hebraicos, términos de la Torá. El problema es cuando uno le da significado teológico en lugar de entender el significado de la participación y de la transformación de la persona. Cuando en Levíticos se habla acerca del Korban Hatá, que es la ofrenda con el pecado, ¿no? Para que se presente hay una serie de acciones que se tienen que hacer, ¿no? Parte de las acciones uno tiene que estar, por ejemplo, cuando uno entrega un animal, uno tiene que reconocer antes de entregar al animal que ha hecho algo malo, si no, de nada vale, ¿no? El animal solamente es una figura de aceptación, pero el que da el perdón no es el animal. No, no es esa idea que se utiliza en el cristianismo. Jesús murió por mis pecados, Él lo absorbió todo, ¿no? Él se volvió pecador y yo ahora no soy pecador, ¿no? Porque es una idea pagana, que es una idea pagana que se ha trasladado a los evangelios. Y esta idea pagana es de que mi Dios, el Dios que yo tengo, es un Dios de venganza y es un Dios que necesita compensación. Entonces, yo necesito matar a alguien para poder perdonar el pecado de otra persona, ¿no? Entonces, es un Dios vengativo. Y yo tengo que apaciguar a ese Dios furioso y tengo que entregarle un animal, porque si no le entrego un animal, me mata a mí. Es así, por ejemplo, en el antiguo tiempo, en los antiguos tiempos, antes de la Torá, cuando la Torá fue dada, ya existían, por ejemplo, los cananitas. Y los cananitas entre sus... ¿Perdón? Sacrificio. Y uno de los sacrificios de los cananitas era sacrificar a sus hijos, ¿no? La pregunta es esta. Dios, que dice que no hagamos esto, justo va a hacer eso. Va a sacrificar a su hijo. Entonces, él mismo se va a contradecir. Ese es el problema, que cuando uno no lee la Torá, cuando uno no entiende la Torá y solamente lee el llamado Nuevo Testamento, pierde el concepto de la revelación divina. Entonces hemos sido, por usar un término muy cristiano, hemos sido evangelizados, en el sentido de que nos han lavado el cerebro y nos han vendido un sistema que no existe, pero lo hemos aceptado y lo hemos creído. Y eso es nuestra forma de vivir. Pero hemos sido absorbidos por la mentira. Y esa mentira se ha hecho tan grande
que ya no la puedo destruir. Ustedes me han escuchado anteriormente que uno de los grandes problemas que tenemos es una media verdad. ¿No? ¿Por qué es algo difícil una media verdad? Porque aun si yo trato de retar o de contrarrestar una media verdad, por el mismo término media verdad, tiene parte de verdad. Y como tiene parte de verdad, cuando trato de destruirla, no solamente destruyo a la media mentira, pero destruyo a la media verdad. Entonces, pareciera que estoy yendo en contra de Dios, del Eterno. Entonces, ese es el problema de la teología, que nos hace juegos. Entonces, tenemos que volver siempre a la Torá y ver los principios. Tu pensamiento, tus ideas son correctas. Esa es la idea que el Eterno nos da. Pero son visualizaciones. ¿Ok? No son pasos que uno tiene que hacer, sino es para darnos a entender una verdad. Así como en el antiguo tiempo, no importa cuántos animales se sacrificaban, si no era un arrepentimiento sincero, una introspección a uno. Hoy en día, no importa que me bautice o que, como dicen ahí, que me bautice algo, si no hay un cambio en mí, de nada me sirve si no hay esas obras de la Torá que me hablan. Correcto, correcto. Y esa es la gran verdad que todos nosotros tenemos que entender. Empecé la práctica de esta noche, muchos de ustedes no habían llegado todavía. Era acerca de, acabo de leer un artículo muy interesante de uno que había, de una persona que es un profesor que era cristiano, y habla acerca de cómo es que se ha tergiversado las palabras de Pablo, ¿no? Y cómo han sido cristianizadas, teologizadas y mal interpretadas. No sé si usar el término mal interpretación o interpretación con su deseo de llevarte a la verdad de ellos. ¿Ok? Acuérdense, y esto duele mucho, pero es... ¿Usted cree que no fue malintencionado? Yo no creo que al comienzo fue malintencionado y después ya se continuó. Lo que sí yo creo que fue una buena intención para atraer más gente. Dejen ponerles este punto de vista mío. Como un interés. Como interés. Yo quiero hablarles a los paganos de este Dios que no tiene forma, que no tiene color, que no tiene que no se le puede representar. ¿Cómo le voy a hablar a una gente que está acostumbrada a tener dioses y hacer estatuas y todas esas cosas de un Dios que nadie lo puede ver? Lo vemos cuando el apóstol Pablo se encuentra en la montaña de Marte, allí en Atenas, y ve al Dios desconocido, ¿no? Los romanos y los griegos tenían tantos dioses que por si acaso el lugar donde tenían a sus dioses se le denominaba panteón. Hoy en día, en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿qué significa panteón? Cementerio. ¿No es interesante? Que es casi lo correcto, ¿no? Entonces, el panteón de los dioses. Entonces, ve en este panteón, ve todos los dioses que podían habido por haber, y por si acaso tenían al Dios desconocido. ¿Y qué es lo que Pablo dice? ¡Ajá!
Ustedes a este es el Dios que ustedes no lo conocen. ¿Por qué? Porque lo tenían, era verdad, ese es el único Dios que no le tiene nombre, no lo conocen. Y él lo utilizó. Pero aún así, ya del momento que tienes tú una figura, déjame preguntarle esto. Pablo, siendo muy judío, él iba a permitir que se hiciera una imagen o semejanza del Dios. No. Es decir, para que vean ustedes las incongruencias simples, ¿ok? La manipulación que hay. Es un lugar distinto fuera de Jerusalén, del templo, para picar a Dios ahí. Y uno poco a poco va dándose cuenta que hay muchos ingredientes que no cuadran. Pero dejemos decir de que él era muy inteligente y usó eso para predicar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Él va a hacer otro Dios aparte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Él va a hacer al Mesías otro Dios? ¿Que él no sabía que Dios no puede ser hombre? ¿Dios no es hombre? ¿Él no conocía las Escrituras mejor que todos nosotros? ¿Él va a enseñar algo que va en contra de la Torá? Ese es el problema del principio que se tiene que ver. Por eso que muchos cristianos dicen, y muchos judíos, en cierta forma, leyendo el cristianismo, cómo se expresa, dicen que Pablo inventó una nueva religión que se llamaba el cristianismo. Wow. Pero Pablo no inventó nada. Pablo era un judío y él lo que quería es llevarlos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿qué pasa? Nuevamente tu pregunta, malintencionado. Hubo un deseo en mi manera de pensar al comienzo, especialmente en el tiempo de Constantino, de que se tenía que alcanzar a todo el imperio romano, que era inmenso. El imperio romano era totalmente pagano, continuaba con la religión griega, que ahora era romana. Lo único que han cambiado era interesante los nombres. Los nombres griegos se cambiaron a nombres latinos, no en latín, pero eran los mismos dioses, no. Entonces, y ellos tenían muchos dioses. Entonces añadirle uno más no era ningún problema, ¿no? Pero tenían que convencerlos a ellos que sí era el número uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un sincretismo y lo amalgaman. Entonces, en lugar de hacer la separación, lo que van a hacer es, van a poner a todos los dioses, pero ya lo van a hacer como dioses menores. ¿Se dan cuenta? Se les vuelve santos. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué nos hacemos con Jesucristo? Acuérdense de lo que había mencionado usted, el término Jesucristo no existe, ese es un término que se ha hecho entre los gentiles, ¿no? Es el Hijo de Dios. Es Dios también. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a explicar? Yo me acuerdo de la historia de Hércules. Yo les recomiendo a todos ustedes que vean la película Hércules para que se den cuenta qué tal copia. ¿Ok? Por si acaso, los dioses de Hércules era anterior a la venida del Mesías Jesús, por si acaso, en caso que uno dice que fue Hércules que se copió de Jesús, en lugar de decir que Jesús se copió de Hércules. ¿Ok? Pero aquí es algo interesante. Un Dios, que es el número uno del Olimpio, ve a una mujer en la tierra, le tira ojo, se acuesta con ella
y sale un hijo. Y es un medio Dios. Qué difícil es decirle ahora a un pagano que el Dios de Israel hizo lo mismo. O algo parecido. Entonces yo lo limpio, ¿no? Le hago un poquito de limpieza y lo pongo más bonito. El hocus pocus. ¿Y qué es lo que creo? José Lorenzo. José Lorenzo, qué gusto de tenerte aquí. Es una alegría para mí. Tu hermana, créeme o no, está también en el mundo cibernético. No sé si te ve, pero ella está enfermita hoy día. Está con una voz muy sexy. Yané, dile hola a tu hermano. Sí, ya me dijo esto. Hola, ¿cómo estás, bello? Ve. Ok. Vamos ahora. Vamos a pagarle porque esa voz es muy sexy. Bueno. Ok. Aquí estamos. Sí, Aldo. Tengo una duda. Sí, Aldo. Entiendo que Shalom para todos. Shalom a todos. Entiendo que Dios, pues efectivamente, pues nunca quiso sacrificios humanos, ¿no? Y nos mostró con Abraham y Isaac, ¿no? Nada más lo que quería Dios ahí era probar la fe de Abraham, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo interpretar la crucifixión de Jesús? O si fue un acto humano y después también cómo puedo entender la resurrección, ¿no? Gracias, Aldo. Me has hecho la pregunta de los $64,000 y tú vamos a tratar de contestarla. Sí, dime. Yo quisiera agregarle cómo entender cuando Dios mandó a matar cuando Dios mandó a matar a toda una comunidad, papito, cuando la hija... Yo no mandé a matar a nadie. Cuando una de las chicas se acostó con... Cuando violó a la hermana... Exacto. ¿De cómo se llama ese? Los rejabitas. Cuando fue violada la única hija que tenía... Cuando mataron, cuando ellos mataron a Simón y Leví porque Dina... Exacto, el caso de Dina. Sí. Pero yo no ordeno la muerte. Ay, no fue humano. Pero hubo una parte donde Dios en el Antiguo Testamento mandó a matar a mucha gente y... Por si acaso, no hay Antiguo Testamento. Perdón. No, tengo que forzarlos a ustedes. Sí. Justamente estoy hablando del cambio de paradigma y tengo que sacarlos de esa mentalidad. Sí, claro. Pero si hay una parte en la Torá donde Dios mandó a matar a toda una comunidad porque estaba contaminada y podría afectar. La pregunta de Aldo Es totalmente diferente, ¿ok? Tú me estás hablando no, me estás confundiendo manzanas con naranjas. Así que vamos a dejar las naranjas por un lado, vamos a tratar de ver las manzanas primero. ¿Está bien? Ok. La pregunta de Aldo es, ¿cómo es posible? Pues, porque yo he hablado que Dios no usa sacrificios humanos. Él me menciona la Aqueda, capítulo 22 de Génesis, Bereshit, acerca del sacrificio que se le llama el sacrificio de Isaac, pero realmente, o de sacrificio de Abraham, como dice, pero no, realmente no se sacrificó a ninguno de los dos, se sacrificó a un cordero, ¿de acuerdo? Okay. De ahí es donde viene la idea acerca del Mesías Jesús que murió en la cruz y pagó por los pecados del mundo. Eso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa es la idea del cristianismo, como sea, yo le llamo la idea teológica que se ha hecho como elástico. Entonces, de ideas, de figuras,
se pueden hacer muchas deducciones o se puede fabricar muchas ideas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver y cómo podemos explicar, por ejemplo, Jesús muriendo en la cruz y su resurrección? ¿Ok? Dentro del factor de los evangelios y las cartas, el Higueret o las cartas especialmente las de Pablo, cuando sobre todo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que habla acerca de la resurrección y esas cosas, que es muy interesante, es la idea de que primeramente Pablo era fariseo. Siendo fariseo, ¿cuál era uno de los tenores de su creencia? La resurrección. ¿Ok? Así como para Juan en el bautismo. Igual, para un bautismo, para la resurrección. Entonces, eso es para entender nada más ciertos conceptos. Ahora, Jesús, el Mesías, sí murió. Yo no puedo quitarle, ni negarle, ni quitar. Y que sufrió, cierto. ¿Ok? La pregunta sería, ¿él murió primero por los pecados del mundo? Segundo, sería que él resucitó y se hizo Dios, ¿o cómo es eso? No, todas esas preguntas que son muy interesantes. El problema es que estamos leyendo del punto de vista cristiano y del punto de vista teologizante. ¿Ok? Pero veámoslo desde el punto de vista hebraico, primeramente. Jesús es ese es el Mesías, es un tipo de Moisés, es el que nos trajo la Torá de nuevo, de regreso, y nos trajo a vivir nuevamente la Torá. Moisés quiso morir por su pueblo. Hemos visto ya justo la semana pasada que aún se dedicó su vida, y el Señor dice eso, no, cada uno va a morir por sus propios pecados, ¿no? Ahora, vamos a decir que no, lo que Dios dijo esa vez no es lo mismo que ahora. No, ya cambió su manera de pensar. Ya no todo el mundo va a morir por su propio. No, ahora Jesús va a pagar por sus pecados. ¿Okay? Todo eso es una invención. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí es y qué es lo que no es? Y cuando digo es una invención, la gente me dice, no, pero el Nuevo Testamento dice esto. Y yo le digo, agárrate un ratito y si quieres, no me creas a mí, pero la gran verdad es que los llamados Nuevo Testamento, los llamados Evangelios, han sido tan adulterados que no sabemos en este momento cuánto es verdad, cuánto es agregado. Acuérdense que el Evangelio más cercano a la muerte de Jesús supuestamente es el Evangelio de Marco, que es el más limitado, y este evangelio supuestamente lo escribió un discípulo de Pedro, que aunque nadie sabe quién lo escribió, por si acaso. Eso es pura tradición, y fue escrito alrededor del año 70. Pero regresando a la... Okay. Yo puedo decir algo. Sí. La razón por la cual... Si yo entiendo la pregunta de Aldo, que se me hace muy interesante la manera de que él quiera explicar lo que es. Pero él le está preguntando a usted, ¿cómo podríamos interpretarlo? Podríamos interpretarlo de esa manera. Jesús tenía que morir, pero él no fue un sacrificio por nuestros pecados. Él iba a morir. Sí. No como sacrificio. Sí. No como él muere por la causa, ¿ok? Del Mesías, ¿ok? El problema es que nosotros no hemos hecho un sacrificio, lo hemos hecho un corbán, que no es, ¿ok? Ahora, solamente desde el punto de vista lógico, ¿ok? Porque a veces la lógica no funciona aquí, pero el punto de vista lógico, si es que el Eterno, nuestro Creador, bendito sea su nombre, hubiera deseado que el Mesías, Yeshua, muriera por el perdón de los pecados del mundo,
¿Ok? Como es la teología cristiana que hoy día se conoce. ¿Por qué lo mató, supuestamente, o lo mandó a matar, o permitió que lo mataran en las Pascuas? Cuando las Pascuas no tiene nada que ver, nada en absoluto, nada que ver, miren, con el perdón de pecados. Ahora, una persona me dice a mí, interesante, porque esto lo hemos discutido tantas veces que bien, me dice, sí, pero es como el Cordero Pascual que fue para liberarlos de la esclavitud y ahora nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso? Es interpretación teológica. El sacrificio pascual era para comer esa noche. Exacto. Por eso que hasta hoy día se lo comen en ciertas iglesias, ¿no? Ok. Pero aquí, si hubiera sido algo lógico, si eso es lo que el Eterno quería hacer, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de... él no te saca algo por una pistola por atrás ni nada. Él se está revelando a su gente. ¿Cuándo debió de morir el Mesías? Si era para el perdón de los pecados. Yom Kippur. ¿No? Y mejor lo hubiera matado a él y a su mellizo. De esa forma, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Hay un evangelio que es muy interesante, el Evangelio de Barnabás, que es un evangelio moderno, si se puede decir, del siglo XIV, porque hay la epístola de Barnabás y el Evangelio de Barnabás. El Evangelio de Barnabás es un evangelio que se llama el Evangelio musulmán, islámico. Y ahí se habla, por si acaso, se da la idea de que Jesús tenía un mellizo. ¿Ya? No es tanto una locura, pero es muy interesante. O sea que, y un mellizo que era malo y un mellizo que era bueno, ¿no? Y el malo fue el que lo mataron y el bueno que se fue. En otro, de musulmanes dicen que realmente Jesús no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue Judas. Solamente que Dios le puso la cara de Jesús para que todos creyeran que era Jesús. O sea, yo les puedo dar una serie de ideas, pero aquí lo que es importante es que si la razón del Eterno era darnos al Mesías para perdón de nuestros pecados, ¿qué? Debería de haber muerto en Yom Kippur, que es la festividad que se llama del perdón. Entonces vemos que la muerte de Mesías sí fue un sacrificio humano. Yo lo que veo, la muerte de Jesús, la muerte del Mesías, fue una una barbaridad humana. Barbaridad, yo le llamo, ¿no? O sea, fue una injusticia humana, ¿ok? Es un paralelo hoy en día, es como un asesinato político, un candidato a ¿te acuerdas cuando asesinaron a Martin Luther King? Ajá. No, porque estaba defendiendo. Bueno, a Jesús lo asesinaron. Los asesinaron por razones políticas y religiosas, si se puede poner en ese caso. Porque él estaba trayendo la Torah, o sea, estaba destruyendo el sistema religioso de los judíos en ese momento, que por si acaso ya habían varios grupos que estaban en contra de ellos, por ejemplo, los escenos. Es por eso de que la mayoría de los discípulos de Jesús, judíos al comienzo, fueron escenos. Entonces podríamos comparar la muerte de Jesús con la muerte de Juan el Bautista también. Exacto. Porque Juan el Bautista, bien o mal, él estaba diciendo ciertas verdades que a Herodes no le gustó. No le gustó. Pero a Jesús, él vino a traer verdades de regreso. Que muchos de los judíos religiosos no les conviene. Entonces empezaron a hacer... Entonces la acusación es en esta forma, ¿ok? Para entender la muerte del Mesías. Él viene a traer la Torá, nos viene a volver de nuevo a la Torá. A los religiosos no les conviene, porque van a perder
su poder, de todas formas, ¿no? Y lo acusan de sedición. O sea que su propia gente lo acusa a él que quiere hacer una revolución. Como hoy en día. ¿Ok? Y el gobierno que estaba ahí en ese momento era el gobierno romano. El gobierno romano, cualquiera que se levantara en revolución, le cortaban el pescuezo. ¿Cuál era la pena capital por sedicioso, por revolucionario? Ser crucificado. Hasta su muerte no es única. Como muchas, en el cristianismo se hace creer que Jesús fue el único crucificado. Porque hasta si ustedes han visto la película de Jesús cuando lo crucifican, Él es el único crucificado y los otros dos que supuestamente son obras están amarrados. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso no están clavados. Are you willing to make your life better? Are you tired of waking up every morning to work countless hours at a dead-end job and crucificó a más de 1000? En un día. Poncio Pilato fue el más sangriento de los sangrientos procuradores de Roma en el Medio Oriente. Y ustedes leen en el Evangelio de Mateo que Poncio Pilato era una dama. Era lo más bueno que pudiera existir. Hasta el punto que él tenía amor por Jesús y no quería ni matarlo. Y se lavó las manos y le echó la culpa, que la sangre le quede a ustedes porque a nosotros no. Y supuestamente hay un término ahí que dice que los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros. Hacen al judío malo y a los romanos lo hacen bondadosos. La mentira más grande de la historia. La verdad es que a los romanos no les convenía tampoco que Jesús estuviera revoltando. Y cuando le ponen el término así, rey de los judíos, en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Y ahí dice claramente, por si acaso, mucha gente dice que Jesús habló arameo. Yo no creo en esa mentira. Para mí Jesús habló hebreo. Hebreo palestino, pero habló hebreo. El arameo le llegó más tarde. El arameo se hablaba en Babilonia y que era la influencia más grande que había en Palestina. Pero el idioma que se hablaba en Israel en ese tiempo era el hebreo palestino. Pero ese es otro tema para hablar. Entonces, Aldo, la muerte de Jesús es una muerte en cierto tipo de mártir, si se puede decir. Se lleva la responsabilidad de no. Un asesinato. Es un asesinato, pero se le ha dado el término teológico de sacrificio, de corbán. No, esa es una invención. Es una invención teológica. Por eso dicen que la muerte de él que perdonó todos los pecados. Con su muerte perdonó todos los pecados. Eso es totalmente una idea teológica cristiana y que después de la muerte de él ya no se mató más animales. Miren, sí. Aunque no hubiera muerto. Aunque él hubiera muerto así o no hubiera muerto. Exacto. Porque sí, dígame. Una pregunta. La pena máxima en esa época era la crucifixión. Sí. Bueno, la pena máxima es pena de muerte. ¿Okay? Pero los romanos en ese tiempo, como decir hoy en día, cuando en Estados Unidos usaban la silla eléctrica. Ajá. ¿Ok? En ese entonces, en lugar de la silla eléctrica, era la crucifixión. Correcto. Entonces me queda un poco más claro porque como usted decía,
se ha malinterpretado la muerte de Cristo como si fuera una ofrenda, ¿no? De expiación de pecados, como matar a un cordero, ¿no? Exacto. Por si acaso, el término, Seja no sejata haolam. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es toda una interpretación. Tradición. Es una adición, pero interpretativa, ¿no? Es después del caso. Y Yo lo que aprendo tal vez más que cabe mencionar es que hay que seamos totalmente abiertos a cuando leemos los escritos mesiánicos, es a estar al tanto de que fueron hombres los que lo escribieron con una interpretación y pasó de una voz tras otra, porque usted nos explicaba no hace lejos atrás que los evangelios fueron escritos muchísimos años después. Jesús mismo murió. Entonces es como para mí, yo lo veo como un teléfono compuesto, pasó de una voz a otra voz, y finalmente alguien lo escribió. Después no solamente eso, sino que fueron interpretados. Entonces ahí nosotros ya nos viene a tocar los humos de lo que realmente pasa. Mira, todo eso es correcto, y si añadimos no solamente al desfase del tiempo, o sea, supuestamente en ese tiempo, antiguamente, había mucho lo que se llama la tradición oral. Entonces, se han estado pasando una tradición oral, supongamos que sea una tradición oral, pero después de 50 años, ¿ok? ¿Qué discípulo de Jesús todavía estaba vivo? Digamos que hubo uno que estaba vivo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos decir nosotros, ¿ok?, que los que escribieron supuestamente estos evangelios realmente conocían de Jesús personalmente? Ninguno de ellos. Todos los nombres son ficticios, son apócrifos, son inventados. La razón por la cual, podría yo mencionar, la razón por la cual está el de Juan, Mateo, porque realmente fueron los seguidores de estos personajes los que de boca en boca fueron pasando esas tradiciones. Sí. El Mesías murió así, entonces nosotros tenemos realmente una interpretación de los seguidores de los evangelios, o de las personas que siguen. Y si añadimos una cosa más que es muy interesante, solamente para darle un poquito más de forma a esto, si añadimos lo siguiente, de que en este momento, ¿okay?, los pergaminos más antiguos que se tienen en este entonces, de los llamados Nuevo Testamento, porciones, el más antiguo es aproximadamente del 300 300 después de la era común, 300 años, es el más antiguo, y ya en lo más antiguo se ha descubierto variaciones y cambios, añadidurías. Por ejemplo, parece que es José Lorenzo. Okay. No sé si joder. Por ejemplo, solamente para darte una idea, en ese tiempo, ¿tú has escuchado en Mateo la gran comisión que tanto se utiliza entre los cristianos? No existe en los textos más antiguos. Eso ha sido añadido. Eso que lo bautizaras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existe. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas, todas esas enseñanzas. Mucho yo le comenté que yo había leído o visto documentales, ¿no? Acerca de la vida de Jesús. Estaban hablando del hecho de que hay prueba de que Jesús estaba atacado, que tuvo esposa. Sin embargo, en ninguno de estos evangelios
Nadie nunca jamás lo menciona. Entonces ahí es donde yo cada vez me he ido dando cuenta que... ¿Quién nos está matando? Estoy tratando estoy tratando. José Lorenzo, ¿nos estás disparando? Desde lo tiene activo José Lorenzo. Sí, no, yo creo que José Lorenzo que José Lorenzo viene de Venezuela y los venezolanos ahora están violentos porque le han declarado la guerra a Estados Unidos, así que uno tiene que cuidarse de los venezolanos ahora. Ay, caramba. José Lorenzo, yo estoy contigo y me le manda saludos a Inmaduro. Bueno, es muy interesante el punto que haces, Egna, porque por ejemplo se ha encontrado una porción muy pequeña de un escrito muy antiguo en el que habla de que la esposa de Jesús, ¿ok? Bueno, uno no puede hacer conjeturas de eso. Si fue casado o no fue casado, para mí no tiene problema, porque él fue hombre. Ese es el concepto que se ha hecho de Jesús. No, los hombres no eran judíos. ¿Ok? Y tenemos que entender esto. Es el problema de la idea. Primero que Jesús tiene una gran influencia de los essenos, de los Qumran. Los Qumran estaban divididos en varios grupos. Algunos de ellos habían hecho votos, muchos de ellos eran célibes. O sea que no eran casados, pero otros eran casados. Juan el Bautista era un eseno, él era un cojén, un sacerdote. En este proceso se pasa llega al mundo gentil en el cristianismo, y en el cristianismo se comienza a valorar por ciertas razones, de que el hombre que no se casa y que no toca mujer es mejor que el hombre que se casa y toca mujer. ¿De acuerdo? Es más puro. Entonces, se extrapola la idea de que sexo es pecado. Entonces, Jesús no conoció el pecado. O sea, si Jesús hubiera tenido una mujer, hubiera tenido deseos. Y por lo tanto, si hubiera tenido deseos, ya hubiera pecado. Tal es así que en la Iglesia Católica, por ejemplo, los textos de San Agustín, cuando comienzan a hablar acerca de que si tener relaciones con su esposa es pecado o no pecado, una de las soluciones es muy simple. El hombre debe tener sexo con su esposa, pero sin deseos. Solamente para la procreación. Entonces, cierra los ojos, ¿y cómo el hombre va a funcionar? Por más que trate, no funciona. Si no tiene deseo, ¿cómo va a funcionar? ¿No? Entonces, ese es el problema de la incongruencia de la idealización de un personaje en contra de lo que las Escrituras. La Torá habla que el sexo es bueno, la relación entre marido y mujer es bendita. Bueno, no hubiera creado. Exacto, porque va a crear algo malo. Pero de repente llega el cristianismo y ya se vuelve malo. Por si acaso, eso no es una idea pagana, es una idea que viene justamente de los essenos. O sea, porque ellos también comenzaron a hacer esa división, que tú eres más santo si no te casas. Después vinieron los monjes y todas esas cosas. Exactamente. Y eso es lo que se tiene que combatir, la religiosidad de cualquier grupo. Nosotros no estamos aquí para ensalzar una religión, estamos aquí para ensalzar al Creador. Entonces, ¿José Lorenzo? Ah, no. Sí, no, se quedó sin
sin micrófono. Pobre José Lorenzo. Yo pienso que a José Lorenzo se le fue la imagen. Algo pasó. Los gritos ya no. Yané, por favor, no te molestes con nosotros. Saraí, qué gusto de verte. Discúlpame que no te... que no te... ¿Cómo se llama? Que no te avisé al tiempo de que íbamos a... Nos hemos adelantado el horario porque cambiaron la hora aquí. Pero en México también van a cambiar. Buenas noches. Esto ¿En México también cambiaron la hora o la van a cambiar? la van a cambiar apenas. Es que usted está más atrasado que nosotros, ¿te das cuenta? Sí, Rabino, en todo. Estamos en los tiempos de la van, Rabino. Qué gusto. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo está tu niña? Ya está un poquito mejor, Rabino. Gracias al Eterno. La seguimos. Mi mamá también. Siguen nuestras rogativas. Mi mami ya está mejor, ya puede caminar bien, gracias. Gracias por sus oraciones. Oh, qué bueno. Dile que refúa Shelema, que tenga una recuperación muy pronta. ¿Ok? Qué gusto. Ok. Ya parece mentira, pero el tiempo se nos ha pasado. Así que tenemos 10 minutos más para hacer alguna pregunta. ¿Quién le gustaría participar? Sergio, esta vez te he visto muy callado, así que ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, dígame. ¿Cómo puede entender lo de alma y espíritu? Alma y espíritu, qué buena pregunta. Es lo mismo. A veces cuando yo doy respuesta a la gente no le gusta, pero es lo mismo. Es solamente un entendimiento, los helénicos le han dado un matiz diferente, pero significa lo mismo. Es como en el hebreo tenemos ruach, neshama, y es lo mismo, son sinónimos. ¿Está bien? Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Dice Chana que bueno. ¿Ah? Neshama. No, hay una expresión en Perú que dice Chana que Juana. Chana que Juana. Puede salir de ahí mismo. Hay muchas cosas en el lenguaje latino español que utilizaban muchos de términos hebreos, pero de una forma despectiva. Por ejemplo, el lenguaje que yo crecí con mis abuelos se llama ladino, ¿ok? Y esa es una mala palabra en castellano. Cuando uno dice ladino tenía que ser, significa una persona de lo más bajo que hay, ¿no? Y el idioma nuestro es ladino, no latino, ladino, con D. ¿Alguien más? ¿Alguna? Sí, Sergio. Con respecto a Yeshua, cuando estuvo con vida, antes de su crucifixión, hizo obviamente no hizo ningún ningún acto de Kohen Gadol, o sea que sumo sacerdote, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que me encontré con unos escritos de los Midrashim en la Parashá de Tetzaveh, en donde hay una parábola o enseñanza acerca de un no judío que quería ser Kohen Gadol, que cuando estudia la Torah llega a un verso que dice que el no Kohen que lo aborda, o sea, el servicio sacerdotal morirá, y pregunta a quién se refiere ese verso. Interrogó y le fue dicho a todo no nacido de la familia de Aarón, aun si fuera el rey David mismo. Esto me hace pensar un poquito, no sé qué tan distorsionado esté mi pensamiento, en el sentido de que si Yeshua tendría que ser el sumo sacerdote, él tenía que morir porque no pertenecía a la familia de Leví o de Aarón. No sé si estoy...
A mí, repíteme de nuevo porque no la capté completamente, porque el lenguaje, a veces el sonido distorsiona. Okay. Entonces, ¿puedes repetirme de nuevo? Sí, que... No te acerques mucho al micrófono porque parece que se distorsiona el sonido. Okay. Yeshua se le menciona que tenía que ser sumo sacerdote, pero que él no pertenecía a la familia de Aarón, o sea, a los levitas, venía de la familia de la tribu de Judá. Pero para poder ser sumo sacerdote tenía que morir. Es una de las cosas que estoy comprendiendo a partir de este Midrashim Tetzaveh, que nadie puede ser sumo sacerdote si no es de la familia de Aarón. Ok, es una interpretación muy interesante. Básicamente, otra forma de ponerlo es aquel que usurpa la posición de Kohen Gadol o de gran sacerdote sin ser parte de la familia de Aarón va a morir. Así es. Okay. En esta idea hay muchas posiciones. Por si acaso, si tú lees el libro de Hebreos, que ya había explicado anteriormente, según mi interpretación, mi manera de ver, fue escrita por seguidores del Mesías, de Yeshua, pero que eran escenos, que ellos habían, la mayoría de los escenos eran formalmente levitas o sacerdotes, ¿no? Que habían renunciado al templo por la desacración, por haber desacrado el templo y haberse puesto en manos de gente que no era realmente sacerdotes, que se habían comprado el puesto. Entonces ellos desacreditaron por completo, el templo y crearon una nueva idea, la idea de que iba a haber un nuevo sacerdocio, que era un sacerdocio del comienzo, que era el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, esa es una nueva idea que se refleja especialmente en los escritos de las cuevas Qumran, ¿no? En la cual del Mar Muerto, donde se tiene lo que le llaman el Evangelio de Melquisedec o las cartas de Melquisedec, y que da a entender la idea de que el Mesías no necesariamente tenía que ser arónico, pero que tenía una posición mejor, que era anterior a lo arónico, que era de la orden de Melquisedec. Ahora, todo eso es una interpretación en la cual se trata de dar a entender que el Mesías tenía tres diferentes posiciones. Habíamos visto que anteriormente se había desarrollado dos ideas, la del Mesías sufriente y del Mesías triunfante. Pero hay un tercer Mesías que hablan en Qumran, que es el Mesías levítico o el Mesías de sacerdotal. Y entonces ahí es donde existe una confusión en la idea de lo que el verdadero Mesías ha de ser. Por eso que en el judaísmo de hoy día, en el judaísmo rabínico especialmente, se tiene confusión acerca de lo que realmente, cómo va a ser el Mesías o quién va a ser el Mesías. Entonces, muchas de estas cosas son interpretaciones. La interpretación que tú me has dado, leyendo ese Midrash, que tiene que morir para que sea, si te das cuenta, lo que estamos diciendo es que el Mesías, primeramente, su
no se entiende dentro del punto de vista cristiano si él fue oficiante o él fue el sacrificio, fue el corbán. ¿Ok? En ese momento, cuando fue a la cruz y fue muerto, ¿cómo iba a oficiar de gran sacerdote? Segundo, es bien claro que después de que se creó el Ohel Moed, el Eterno prohibió otros sacrificios fuera del templo. ¿Cómo es que el Mesías iba a ser sacrificado, si es sacrificio, iba a ser sacrificado fuera del templo? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo él iba a oficiar? ¿Cómo iba a ser? A la misma vez iba a ser ofrenda, corbán, y a la misma vez iba a ser sacerdote. O sea que él se hizo sacerdote y se ofrece a la misma vez. Y ese es el problema que tenemos también. Él es Dios y él es sacrificio. Y la pregunta siempre viene, ¿no? ¿Cómo puede Dios morir? No es que Dios murió, sino murió el hombre. ¿Cuándo fue hombre? Entonces, ¿quién lo resucitó? Lo resucitó Dios. ¿Cómo lo va a resucitar Dios si Dios está muerto? No, es el otro Dios, no es el Padre. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas, eso se cree como la gente te va a decir, y si tú vas a algún seminario teológico cristiano, lo que te van a decir, eso es un dogma de fe. Y tienes que aceptarlo como dogma de fe, punto. Entonces, las explicaciones muchas veces, en este sentido, sobran. Espero que puedas verlo más tarde. Okay, bueno, fíjense cómo se ha abierto este camino, cómo hemos podido avanzar en muchas cosas. Poco a poco vamos avanzando. Quiero pedirles un gran favor a todos ustedes, y es el siguiente: que poco a poco nos acostumbremos a utilizar más los términos bíblicos, tratar de evitar los términos que han sido cristianizados, para que de esa forma podamos hablar más claramente de los temas que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver toda la charla de esta noche, al comienzo comenzamos a hablar acerca de cómo términos han sido cambiados. Y uno de ellos, por ejemplo, es la palabra Cristo. ¿Ok? La palabra Cristo es interesante porque en el hebreo es Mashiach, en el griego es Cristo y en el castellano es ungido. La pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿por qué no se dice Jesús el ungido o Jesús el Mesías? ¿Y por qué se dice Jesucristo? Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de que en este simple término hay unos grandes cambios. ¿Ok? Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, les estoy tratando de hacer el cambio de paradigma para que todos nosotros podamos ver esta nueva mentalidad que tenemos que tener, y vamos a ver cómo vamos a avanzar y crecer. Quiero darles las buenas noches a todos ustedes y que tengan un gran día. Ya saben, ahora el cambio de horario, estamos ahora en horario de verano, aunque aquí no parece verano de ninguna forma, todavía tenemos la nieve, así que pero por lo menos nos hacemos la ilusión. Les agradezco a todos ustedes su perdón y su paciencia para conmigo,
y no se pierdan la oportunidad de ver toda la charla. ¿Está bien? Laila To, buenas noches. Gracias, Rabino. Bendiciones a todos ustedes, que tengan un Shabbat Shalom, y espero que se hayan gozado mucho con con las festividades de Purim. Nos vemos entonces. Buenas noches. Rabino. A todos ustedes, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Bye, Rabino.